Y los intelectuales de izquierda, la mayoría son antisemitas, los políticos de izquierda, la mayoría son antisemitas, no solo acá, también en Europa, también en Estados Unidos. Y ni siquiera hacen la distinción que uno podría hacer entre un grupo terrorista genocida, como es Hamas, y los sufrimientos de la gente que vive en Palestina, que es otra cosa. Pero como son ideólogos, se alían con esta fuerza. Por lo demás, último dato. Los nazis despreciaban el cristianismo porque la consideraban una religión de ovejas, ¿no? Y tuvieron toda una división de tropas musulmanas dentro de la fuerza de combate alemana, musulmana. El Islam era admirado por los nazis porque lo consideraban una religión de guerreros. Las palabras de Axel Kaiser son un golpe frontal al proyecto político de Gustavo Petro. Con una claridad que incomoda al poder, Kaiser advierte que Colombia está replicando exactamente las mismas señales que llevaron a Venezuela al colapso: estatismo, manipulación ideológica, destrucción institucional y un proceso acelerado de servidumbre política. Sus afirmaciones no solo cuestionan al presidente, sino que desenmascaran la naturaleza profunda del modelo que el petrismo pretende imponer. Axel Kaiser, un gusto. Encantado de estar aquí. Bueno, ¿estás viendo a Colombia como a las puertas del socialismo? Mira, el premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, que es uno de los grandes destructores de la ideología socialista en el siglo XX, sostuvo que el socialismo es un camino. Es un camino de servidumbre, es decir, tú no llegas al socialismo en un segundo. De un día para otro. No es de un día para otro. En 4 años de gobierno, no llegas. En 4 años de gobierno, dependiendo de qué tan efectivo ha sido tu programa de concentración del poder, puedes avanzar un tercio del camino, el 50% o más del camino. El tema es que esa es una tendencia que se instala, es una evolución que se deja ya programada en el seno de las instituciones, y entonces aunque tú te vayas del gobierno, muchas veces eso sigue, salvo que llegue alguien que lo corrija y le ponga fin a eso. Y puede tomar a veces décadas hasta que un país termine en el socialismo. El caso de Venezuela es interesante porque Venezuela era el país con más libertad económica de América Latina en el año 70. Era uno de los 15 con más libertad económica del mundo. Hoy día es el último país del mundo en libertad económica. Pero si uno examina de la década del 70 la evolución venezolana, cuando Chávez llega al poder, ¿cierto?, que era el socialismo del siglo XXI, estas cosas que planteaba, ya estaba Venezuela entre los países con menos libertad económica, o tenía mucho menos que lo que había tenido antes. Entonces ese camino de servidumbre ya había empezado. Lo que hizo Chávez fue acelerarlo y escalarlo. Pero algunos dicen que Colombia va más rápido, que Petro va más rápido. Bueno, si él va más rápido, efectivamente hay que frenarlo más rápido entonces, porque es cierto también que los países pueden destrozarse en pocos años. Piensa tú lo siguiente, los nazis en Alemania, que eran socialistas, esto es algo que la gente no sabe o no entiende. Petro todo el tiempo dice que es la derecha la que es nazi. No, la derecha liberal que cree en el mercado de la libertad no es nazi. Los nazis son los socialistas de izquierda como Petro. Ellos son nazis. Hitler dijo el año 1922 que ellos, los nazis, estaban luchando contra toda forma de capitalismo, la cristiana y la judía incluida. Así es. Y en el programa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, así se llama el partido nazi, cuando se funda en la década del 20, se plantean 25 puntos. Y Gustavo Petro estaría de acuerdo con todos los puntos económicos que se plantean. Por ejemplo, reformas agrarias donde se les expropiaba a los terratenientes sus tierras sin indemnización. Por ejemplo, repartición de todos los beneficios de la industria esa alemana. Debilitamiento del derecho de propiedad de parte del Estado. Adoctrinamiento y control total del Estado sobre la educación de los niños, metiéndoles el concepto de Estado desde que son pequeños en la cabeza. O sea, tú le lees esos puntos, y yo lo he hecho con amigos socialistas que me debaten esto, sin que sepan ellos que son los 25 puntos del partido. Y los aprueban todos. Y los aprueban. No leo las partes raciales, porque eso quedaría muy evidente, pero les leo las otras partes, las que tienen que ver con la economía de mercado y todo lo demás, y están todos de acuerdo. El sistema económico que los nazis imponen, los nacionalsocialistas imponen en Alemania, es un sistema de control total de la economía.
El Estado controla toda la economía en Alemania. Ahora bien, hay algo que es muy importante y es que los socialistas van por la salud, por las pensiones, por la energía. Eso nos ha pasado en Colombia. Es como un libreto. Una de las promesas de Hitler era un Estado socialmente justo. Son las palabras que utilizaba Hitler. Con derechos sociales para todo el pueblo. Porque este era un movimiento antiburgués, anticapitalista, que en teoría representaba a los trabajadores. Claro. ¿Quiénes dicen esas cosas? Y que sostenía, y Hitler lo dice textual, que el interés del individuo no puede ser antes que el interés del colectivo, que el interés del colectivo es más importante que el interés del individuo. Eso lo dice Hitler, literal. No solamente eso, Hitler declara que él ha aprendido mucho del marxismo y que todo el nacionalsocialismo está contenido en el marxismo. Eso lo dice Hitler. Y se declara a sí mismo el realizador del marxismo. Hitler se lo dice a Hermann Rauschning, que era un miembro del Partido Nacional Socialista, y él lo publica en tiempos de la guerra, este libro, que se llama Hitler me dijo. La gente lo puede leer, esto no lo estoy inventando. Sí. Y por lo demás, Benito Mussolini anduvo siempre, o buena parte de su vida, con una medalla de Karl Marx en el bolsillo. Mussolini, el fascista, supuestamente era comunista. Él venía del comunismo. Y su ídolo intelectual nunca dejó de ser Marx. ¿Ya? Y él abraza el fascismo como una cosa intermedia entre este liberalismo burgués y el comunismo de frentón absoluto, y en ese sentido fue menos totalitario que el comunismo o el nazismo. Pero el comunismo y el nazismo son expresiones de lo mismo, que este sistema colectivista, anticapitalista, antiliberal, de control total del Estado sobre las personas y sobre la economía. Y eso es lo que es la izquierda latinoamericana. Es mucho más. Ellos son los nazis y los fascistas. Además que son los antisemitas. Ajá. Porque Sí, es cosa de ver, claro. cosa de ver cómo reaccionan cuando Israel se defiende y todas esas cosas. Y la simpatía que tiene por Hamas. A ver, pero porque no es Petro por el estuvo pueblo del lado de Hamas y ha estado del lado de Hamas todo el tiempo. Bueno, no del pueblo palestino, sino que de Hamas, que es una Nunca, organización terrorista. y óyeme bien, Axel, nunca se atrevió a condenar la masacre en Israel. Nunca, la masacre de Hamas. Bueno, porque él es una persona que está más cerca del nazismo, yo te lo digo. Ellos pretenden crear este invento, esta mentira, que parte muy temprano con la izquierda, porque los nazis y los comunistas, como se disputaban el mismo espacio de poder en Alemania, se odiaban entre sí y se perseguían entre sí. ¿Ya? Pero era el mismo grupo de gente, tanto así que Hitler llega a declarar que al principio el Partido Nacional Socialista estaba compuesto en un 90% por comunistas. Entonces ellos disputan el mismo espacio de poder, la misma mentalidad, la gente que quiere derrocar el orden burgués capitalista, ¿no? Para transitar hacia el socialismo, con la diferencia ideológica nada más que unos internacionalistas y otros nacionalistas, pero el resto es todo idéntico. Y el antisemitismo es algo que tú ves en toda la izquierda. La izquierda es antisemita. Y los intelectuales de izquierda, la mayoría son antisemitas. Los políticos de izquierda, la mayoría son antisemitas. No solo acá, también en Europa, también en Estados Unidos. Y ni siquiera hacen la distinción que uno podría hacer entre un grupo terrorista genocida, como es Hamas, y los sufrimientos de la gente que vive en Palestina, que es otra cosa. Pero como son ideólogos, se alían con esta fuerza. Por lo demás, último dato. Los nazis despreciaban el cristianismo porque la consideraban una religión de ovejas, ¿ya? Y tuvieron toda una división de tropas musulmanas dentro de la fuerza de combate alemana, musulmana. El Islam era admirado por los nazis porque lo consideraban una religión de guerreros. En cambio, el cristianismo lo considera una religión de... Entonces después tú ves a esta izquierda, que es estatista, que quiere controlar la economía, que no cree en el individuo, que además es antisemita, y que se alía y se pone del lado de los fundamentalistas musulmanes, y tú te cierras todo el cuadro. Y hay una característica que me parece interesante comentar, y es el terror. Les gusta infundir miedo. Petro aquí, en su discurso, por ejemplo, del 1 de mayo, infundió mucho miedo y permanentemente, no sé si esto tiene que ver con su formación en un grupo terrorista como el M-19 o si tiene que ver con su mentalidad pues de izquierda extrema, de socialista. Lo que pasa es que lo que define a la gente de izquierda, y no hablo de los socialdemócratas moderados, no hablo de esa gente, hablo de los revolucionarios, es la disposición a utilizar la violencia como método para conquistar el poder. Para someter al pueblo. Someter al pueblo, eliminar a su adversario físicamente, crear campos de concentración, de exterminio sistemático, que es lo que hicieron los comunistas en todos lados, lo que hicieron los nacionalsocialistas en todos lados.
Eso es lo que los define. ¿Ya? Y en América Latina eso ha tomado la forma de grupos terroristas, guerrilleros, que matan, violan, asesinan sin ningún problema en nombre de crear esta utopía, este paraíso sobre la tierra, con lo cual suscitan muchas simpatías de sectores intelectuales, artísticos y otros, que obviamente no son ellos los que están siendo víctimas de estas brutalidades. Y también, cuando tienen éxito, llegas al caso de Cuba, ¿no? Con Fidel Castro y el Che Guevara y toda esta gente que son todos unos criminales, y hecho en nombre de buenas intenciones, o sea, vamos a crear el paraíso sobre la tierra. Y eso es algo que el marxismo tiene. El marxismo es una utopía genocida indirecta, porque de alguna manera te declara todo lo contrario a lo que pretende. Uh-huh. Lo que pretende todo marxista es la dictadura totalitaria, eventualmente genocida, el control del poder total en su mano. Lo pretendía Hitler, lo pretendía, que era en ese sentido marxista, lo pretendía Stalin, lo pretendía Lenin, lo pretendía Castro, todos ellos. Sí. ¿Ya? Entonces, para llegar ahí, la diferencia, y en esto hasta los nazis eran un poco más honestos y por eso generan tanto rechazo, te venden el cuento de que están luchando por los oprimidos. Los nazis te decían, nosotros vamos a oprimir a las razas inferiores, y entonces eso genera inmediatamente un rechazo. Pero la de izquierda se disfraza de redentores del pueblo sufriendo. Pero eso me hace comprender entonces, por ejemplo, Petro está haciendo política, quiere hacer política con una consulta populista y es que a favor de los trabajadores, pero no le importan los trabajadores, no, claro, no, ni ganar la consulta ni nada, sino hacer campaña para el 26 con la plata de los colombianos, a costillas de los trabajadores, de sus sueños, no de sus anhelos. Mira, es importante en la psiquis del revolucionario, del el radical, el dictador de este tipo, uh-huh, es completamente irrelevante el sufrimiento de la masa y de la gente más pobre. Sí, ¿no les importa? No, porque el objetivo de ellos es el poder. Entonces, en la medida en que ellos, el discurso de usar al pueblo como que ellos lo están representando les sirve para llegar al poder, lo usan. Pero una vez si están en el poder, tienen que tomar decisiones que acaban con el bienestar, los condenan a la miseria, uh-huh, o incluso eliminan físicamente a parte de ese pueblo que ellos dicen representar, lo hacen. Y mira la enfermedad mental o la maldad que hay detrás de esto, porque esto es más que enfermedad, esto es maldad. Los eliminan en nombre de su propio bien. O sea, los dictadores de izquierda, todos, exterminan a su población o a parte de su población en nombre del bien de esa misma población. ¿Ya? O sea, los Castro armaron la dictadura cubana, crearon todos esos campos de concentración, tienen decenas de miles de muertos. ¿En nombre de quién? Del pueblo. Lo mismo hizo Stalin, lo mismo hizo Hitler. ¿Y cómo logra un gobernante como Petro tener un 35% fijo? Que uno no se lo explica. Yo creo ¿Por qué? ¿Por los subsidios? ¿O por qué? Que son como hipnotizados, como ciegos. Sí, yo creo que hay un elemento ideológico. Uh-huh. Como una secta. Que hay, sí, exacto. Muchas personas terminan siendo infectadas por estos parásitos mentales, que el título de mi último libro, donde yo explico esto. Son ideas que se anclan en el sistema nervioso, te impiden pensar racionalmente. En los casos más extremos, piensa tú, los yihadistas islámicos son capaces de inmolarse ellos en una bomba y matar a todo el mundo porque creen que van a llegar al paraíso. Gente así existe. O sea, enajenados. Enajenados. Entonces, cuando tú tienes personas que quieren ver la destrucción del orden completo, es porque muchas veces están convencidas de que después va a venir una especie de este utopismo, ¿no? Este paraíso de la tierra donde... Pero por otro lado, también tienes un factor que es elemental, que es la envidia. Porque ¿qué es lo que hace personajes como Petro? Trabajan sobre la envidia que todos los seres humanos podemos sentir. Y asusan... Y el resentimiento. El resentimiento, exacto, y la envidia de grupos de la población que se dejan engañar y se les olvida que es uno de los pecados capitales y que está condenado en todas las religiones conocidas de la historia, la envidia, en todas, por el potencial destructivo que tiene. Entonces explotan eso y hacen lo que en inglés se llama the politics of envy. Lo que hacen es explotar los sentimientos de envidia, que le vamos a quitar a los ricos, que los ricos son lo peor, etcétera, para galvanizar a una cierta base de votantes que les da el poder. Después, una vez que están en el poder, efectivamente destruyen a esa gente o la atacan, la afectan, pero los más perjudicados son los mismos pobres y la misma gente que los votó, porque se quedan sin empleo, se quedan sin suministro de bienes y servicios, se quedan, básicamente hay que ir al país vecino acá nomás, a Venezuela, para ver con qué termina eso. ¿Qué les falta a los opositores a Petro para que la gente entienda mejor el mensaje? ¿Qué falta?
Yo creo que primero hay que ganar el combate por la credibilidad moral, porque de donde se afirman este tipo de personajes es de que ellos son moralmente mejores que el resto, porque se preocupan de los pobres. Pero no son. No lo son. Porque hay más corrupción, Así no hacen es. lo que tienen que hacer, no tienen moral, la moral es muy bajita. A ellos no les importa, pero míralo, por eso te digo que esto es maligno, porque incluso en países con dictaduras totalitarias, genocidas, donde tú exterminas a millones de personas, ellos reclaman estar haciéndolo por una ideal noble. Entonces, discursivamente, como los seres humanos somos tan sensibles a las palabras y a la imagen de bondad de las personas, pueden realmente matar gente, como es en nombre de buenas intenciones, se hace mucho más aceptable y tolerable. Por eso un Stalin o un Lenin o un Castro no genera la misma reacción adversa, no la misma repugnancia que genera un Hitler, porque él no lo hizo en nombre de buenas intenciones. Pero son igual de criminales. Son igual de criminales, pero no lo hizo en nombre de buenas intenciones. Entonces, o un Che Guevara, que la gente anda con camiseta de Che Guevara y era un asesino homofóbico de la peor categoría, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que, dentro del mismo nivel de discusión, más allá de enrostrarle su corrupción y sus mentiras, porque a lo que llegan al poder normalmente es a robar y a llenarse de privilegios y beneficios. ¿Qué ha pasado Y aquí? vivir acá, en Chile, en todos lados está pasando. Sí. En Cuba, Fidel Castro tenía $900 millones según Forbes, de fortuna. Eso era lo de él, el hombre del pueblo. ¿Ah? La igualdad. No, y ve y mira cómo vive Petro. Vive Bueno, súper bien. bien. Se gastó 23.000 millones de pesos en las casas privadas viviendo como Es rey. que no puede ser distinto, porque ellos creen, se convencen, y esto sí es ya más patológico, de que como son los enviados a purificar el mundo y los encargados, ellos son los elegidos, digámoslo así, por alguna fuerza cósmica, para purificar el mundo, entonces, de los males del neoliberalismo, la desigualdad y todas esas cosas, entonces ellos sí que tienen que tener esos privilegios, esos beneficios y ese tipo de vida elitista. Aquí se llama vivir sabroso. Bueno, vivir sabroso, porque ellos no lo ven así, porque lo ven como una necesidad Sí. para poder llevar a cabo su misión tan relevante y tan trascendente para la historia. Porque si yo no tengo este castillo, si yo no tengo este palacio, esta casa grande, con todos estos sirvientes, con todo lo demás, no puedo hacerlo. Es lo que decía Bernie Sanders ahora en Estados Unidos, cuando le enrostraron que él viaja en un avión privado, que emite lo que emite un ciudadano normal en toda su vida en un solo viaje, por todo Estados Unidos viaja, gastándose cientos de miles de dólares hablando contra el cambio climático. ¿Y qué es lo que dijo Bernie Sanders? No, es que lo que yo hago es tan importante que a veces sí me justifica estar tomando el avión privado, pero todos los demás no pueden tomarlo, yo sí. Claro. Eso contestó. O sea, ese es el problema. Esta gente realmente se creen elegidos, casi que mesías, que a diferencia de los mesías que teníamos en la tradición cristiana, que eran todas personas pobres que trataban de predicar con el ejemplo. Misioneros. Claro, estos no. Estos finalmente lo que terminan haciendo es apropiarse para ellos del mundo que están condenando. Privatizan en cierto sentido el capitalismo, ¿te fijas? O sea, lo único que pueden vivir como capitalistas somos nosotros y el resto es la miseria, en la igualdad socialista. Les gusta la plata, les gustan las marcas, les gusta el capitalismo. En realidad Bueno, les claro. gusta disfrutar del capitalismo. ¿Cuántos miles de millonarios tiene la hija de Chávez? Sí. ¿Sí? Stalin en una revista, creo que era la Time, hace unos años atrás salió uno de los 5 hombres más ricos del mundo, de la historia de la humanidad. Elegido. El hijo de Petro está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sí. Es que ese es el problema. Tú cuando predicas una moral, que además es completamente, digamos, pervertida, porque eso es lo que es, pero al mismo tiempo inalcanzable. Es inalcanzable para la gente. Tú se lo ofreces como un horizonte, a la ciudadanía la engañas, le dices, no, que vamos a llegar a este paraíso, ¿no? Pero es inalcanzable para ellos, entonces obviamente es inalcanzable para ti. Claro. Pero ¿qué pasa? Se utiliza esta prédica como excusa para poder obtener todo lo que tú quisieras tener. Y la gente ingenua se deja engañar. A veces porque, como decíamos, tienen envidia y quieren ver destruida a la gente a la que le tienen rabia, o por razones ideológicas, porque se creen tontamente que efectivamente ese paraíso va a llegar. A veces por razones pragmáticas, porque me va a dar cosas, me va a regalar cosas y entonces lo apoyo. Y a veces por mera indiferencia, porque no les gusta simplemente lo que hay, entonces quieren algo distinto. Pero hay todo eso. Pero finalmente están siendo usados. Algunos son tontos útiles y otros son realmente siervos del mal, del Claro. destructor, ¿no? De la nación, del fabricante de miseria, para posicionarlo a él en una situación de privilegio absoluto. Que
porque no le va a mejorar en nada a los demás. Y si lo hace, va a ser por muy poco tiempo, porque después va a tener que pagar la cuenta, como pasó con Chávez. Chávez al principio llegó, la renta petrolera, se le disparó el ingreso del petróleo de $8 el barril a $150, y por supuesto tenía tanto dinero que al principio la gente, entre lo que robaron y lo que repartieron, hay gente que se sentía muy bien. Pero mira lo que es Venezuela hoy día, el 90% de la población vive en pobreza. Pobreza, claro. ¿Ya? Y el país con más reservas petroleras más grandes del mundo. Solo un socialista puede lograr eso. Entonces, la verdad es que la gente tiene que despertar y dejarse de creer. Y esto lo dice, fíjate, yo no soy una persona muy religiosa en lo particular, pero la Biblia tiene muchas cosas sabias. Esto de los lobos con piel de oveja. Sí. Los falsos profetas que te vienen a predicar, te vienen a convencer, síganme, que por aquí vamos a llegar al cielo. Eso hay que tener mucho cuidado. Se ponen la piel de oveja, pero después son los lobos. Y te terminan destruyendo, te terminan comiendo. Y los únicos que se benefician son ellos. Y de estos ejemplos estamos plagados en la historia de la humanidad. O sea, que la gente siga cayendo en esto. Es una cuestión que es desesperante por un lado, pero por otro lado también tiene que ver con que de parte de quienes queremos evitar esto, hay que hacer un mejor trabajo. Estabas hablándome hace un rato de cómo hacer mejor ese trabajo, no solamente estar permanentemente enrostrando lo que hacen, sino ¿qué más? Para que la gente entienda. Nosotros tenemos que lograr convencer a la ciudadanía de que la forma moral de vivir es respetando los proyectos de vida ajeno. Es tú parándote sobre tus propios pies, buscando lo que te hace bien en tu vida, pero respetando idénticos derechos de los demás. El tema de la libertad. Es la libertad, el derecho a la vida, la libertad de la propiedad de los demás. El día que llega el político que te promete que, no, tú no te esfuerces mucho porque yo te voy a regalar, y cómo te voy a regalar, le va a quitar al otro. O sea, te está jodiendo. Exacto, te está convirtiendo en un dependiente, te está usando, tú te estás dejando usar, le estás dando tu voto. Y nunca vas a progresar. Nunca vas a progresar porque te quedas en esa trampa de dependencia. Además te aniquilan el instinto de salir adelante, la moral del trabajo. Pero, por eso aquí les pagan a los jóvenes por no matar, por ejemplo. Bueno, por no matar. Con lo que tú consigues que más jóvenes estén dispuestos a ir a matar a alguien para conseguir algo a cambio y no matarlo, digamos. O sea, subsidias los malos hábitos, incentiva conductas que son antisociales. Los peores criminales están libres porque son gestores de paz, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas están debilitadas, la inteligencia la destrozaron. Hay una cantidad de cosas, la economía, has visto, el déficit de Colombia, la deuda. Estamos en una situación de una economía que no es la economía que podría estar creciendo de una manera importante, sino que es como, esto permite que esté sometido el pueblo. ¿Sabes lo que ocurre? Que también las élites en Colombia se han descuidado. ¿Sí? Y por lo tanto, tú tienes un poder judicial que hoy día está bastante penetrado por activistas de izquierda. Y esto no solo acá, lo tienes en Perú, lo tienes en Chile fuertemente, lo tienes en Brasil con Moraes, que es básicamente el dictador de Brasil hoy día, incluso en Estados Unidos en muchos casos. Pero en Estados Unidos se da más esta pelea de evitar que los tribunales, porque mira lo que ocurre, si el poder judicial se lo toman los activistas de izquierda que se visten de jueces para hacer lo que quieren, incluso ni siquiera aplicar las leyes vigentes, tú perdiste el país. Listo, aunque hayas ganado el Congreso y el Ejecutivo. Listo, porque ellos van a aplicar la ley como se les ocurra a ellos. Y van a meter preso a todos los militares que quieran meter preso, y van a meter preso a todos los políticos que quieran meter preso, y van a hacer todo lo que quieran. Lo único que lo frena un poco puede ser la prensa, un poco. Sí, porque no respetan a la prensa. Si es que hay un control, claro. Petro no respeta a la prensa, te lo digo. Bueno, te lo digo yo que lo he padecido. Además tiene un poder ejecutivo que está alineado con eso. Eso es muy importante no descuidarse porque las élites al final son las que difuminan y diseminan las ideas que penetran hacia abajo y que se introducen en las instituciones. Pero también muchas de esas élites no han pensado sino en ellos mismos. Eso también es muy malo y es muy propicio para que llegue alguien como Petro al gobierno. Ese es el problema. Si yo me acuerdo que yo les predije el año 2016 cuando estuve acá en Bogotá que Petro iba a llegar al poder. Se los dije, a ustedes le va a llegar Petro al poder. Eso es obvio. Era cosa de ver cómo estaba avanzando el discurso cada vez más radical, de izquierda, todo lo demás. Un país que le faltaba hacer reformas importantes para darle un nuevo empujón de progreso y que todavía le falta. Escándalos de corrupción y otras cosas, y finalmente termina llegando lo peor de lo peor, que es Petro. O sea, y en ese sentido, las élites latinoamericanas, lamentablemente, y esto hay que ser justo, ¿no? La mayoría
tiene una visión de este país, de estos países de América Latina, como si fueran todavía haciendas, como en épocas de la colonia española, que hay que explotar, sacarles la plata, y si se pone todo muy difícil me voy a ir a Miami. Esa es la realidad. Y esa es la razón de los enchufados, por ejemplo, de los empresarios que terminan acomodándose a un gobierno. Sí, eso es algo muy, muy propio de los empresarios, especialmente en América Latina, pero en otros lados también. Se acomodan a los gobiernos porque, claro, quieren sobrevivir. Cuidan la plata. Cuidan su plata. El problema es que te puede salir el tiro por la culata, como pasó en Venezuela. O sea, los empresarios... Luego eso también te chupa. Bueno, los empresarios en Venezuela apoyaron a Chávez, muchos de los grandes grupos económicos. Le dieron tribuna todo el tiempo, lo invitaban, lo apoyaron. Incluso en Cuba apoyaron a la familia, los de Bacardí apoyaron a Castro, a Fidel. O sea, tuviste empresarios apoyando la revolución que no fue una revolución en realidad, porque el ejército de Batista no combatió. Hoy todo está todo exagerado, no hay ningún heroísmo en lo que hizo Fidel Castro. Axel, pues lo importante es que Colombia pueda salir adelante. Yo sueño con eso, que no vamos a ir al hoyo, hacia donde nos están llevando, a ese hoyo del socialismo, sino que Colombia ha ido despertando y que va a tomar la decisión correcta en el 26. Yo tengo bastante confianza que así va a ser, que ha habido un proceso de maduración también acá en términos políticos y que va a haber un cambio, así como viene un cambio en Chile ahora, como luego en Argentina van a venir cambios en otros lados, y que Colombia va a florecer, especialmente si tú eres la que está liderando ese cambio, así que me encantaría verlo. ¿Sabes una cosa? Tenemos como prioridad recortar el gasto, que están botando la plata. Tratar de hacer un plan para bajar los impuestos, obviamente recuperar la fuerza pública, la seguridad, recuperar el sistema de salud, y yo creo que ningún gobierno puede ser exitoso después del 7 de agosto del 26 si no atiende las necesidades de los pobres. Porque aquí no han hecho sino mamarles gallo y usarlos. Y sí, hay que dar oportunidades para que se paren sobre sus propios pies y puedan salir adelante con crecimiento económico, con más inversión, con buenos empleos, con buenos salarios. Así es. Y después sus hijos van a estar mejor que ellos. Que eso es muy importante, ofrecer una perspectiva de futuro para las nuevas generaciones. Te voy a entregar mi libro. Pero muchas gracias. Es mi historia. Tú sabes que he sido una reportera. Sí. Y el costo de decir la verdad es muy grande, muy alto. Es muy grande. Pero hay que hacerlo. A Sócrates lo obligaron a beber la segura por así que hay que hacerlo. Ahí vas a conocer mejor a una colombiana común y corriente que ama profundamente a Colombia y que está convencida de que Colombia puede salir adelante, puede brillar. Muchas gracias, lo voy a leer con mucho interés y bueno, seguiremos viéndonos y conversando. Axel. A ver qué podemos hacer para sacar este país adelante. Gracias. Encantado. Chao. Las afirmaciones de Axel Kaiser dejan al descubierto un diagnóstico que muchos colombianos temen pero pocos se atreven a verbalizar. El país avanza por el mismo sendero que destruyó a Venezuela y hundió a otras naciones bajo el peso del socialismo autoritario. Kaiser señala con precisión que el socialismo no llega de golpe, se instala, se infiltra, destruye gradualmente la libertad económica, se apropia de las instituciones y finalmente convierte al Estado en un aparato de dominación total. Y ese proceso, según él, ya está en marcha en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro. Lo más contundente de sus palabras es la comparación directa entre el programa socialista y el nacionalsocialismo alemán, desmontando la mentira repetida por Petro de que quienes defienden el libre mercado son nazis. Kaiser explica que el nazismo nació como un movimiento socialista, enemigo del capitalismo, obsesionado con controlar la economía, adoctrinar a la sociedad y someter al individuo al colectivo. En esa descripción, la coincidencia con el petrismo no es un accidente, es un espejo. Petro comparte ese enfoque estatista que desprecia la libertad económica, demoniza la propiedad privada, manipula a los jóvenes y utiliza el discurso de la justicia social para justificar el control total del Estado. Otro punto crucial que Kaiser expone es la estrategia del miedo. Petro gobierna sembrando temor, intimidando con discursos agresivos y utilizando retórica de amenaza permanente. Esa mentalidad no es casual, proviene de su formación en un grupo armado y de una visión política basada en la imposición, no en el consenso. Kaiser explica que este patrón es idéntico al de los movimientos revolucionarios del siglo XX que justificaron violencia, persecución y destrucción social en nombre de un supuesto bien común. Lo más preocupante es que en Colombia ya vemos sus efectos, una economía debilitada, un déficit creciente, fuerza pública desmantelada, criminales empoderados y ciudadanos angustiados. Kaiser también cuestiona por qué un presidente como Petro mantiene una base fiel del 30% a pesar de sus fallas evidentes. La respuesta, dice él, es una combinación de ideología, resentimiento social y dependencia económica.
Los gobiernos socialistas prosperan cultivando envidia, dividiendo a la sociedad y prometiendo quitarle a los ricos, para entregar subsidios que en realidad condenan a la población a la dependencia. Es una estrategia que destruye la responsabilidad individual, paraliza la creatividad y perpetúa la pobreza. Petro, asegura Kaiser, ha perfeccionado esa fórmula, utiliza el Estado para comprar lealtad mientras destruye los mecanismos que podrían generar prosperidad auténtica. La crítica a la corrupción moral de la izquierda es demoledora. Kaiser subraya que quienes predican igualdad viven con lujos obscenos, rodeados de privilegios, mientras condenan al resto del país a la austeridad. Petro, que hablaba de pobreza y cambio, terminó gastando miles de millones en casas presidenciales, lujos y viajes. Sus aliados actúan igual. Y como lo explica Kaiser, esa hipocresía no es accidental, es el sello histórico de todos los líderes socialistas que en nombre del pueblo viven como monarcas. Tal vez lo más preocupante es su advertencia sobre la captura institucional. Kaiser insiste en que si la justicia es tomada por activistas de izquierda, Colombia podría perder su república incluso si la oposición gana elecciones futuras. Un poder judicial manipulado, politizado y hostil al Estado de Derecho puede destruir cualquier intento de reconstrucción. Y eso, lamentablemente, es algo que ya se observa en decisiones judiciales contradictorias, persecución selectiva, activismo judicial y silencio frente a los abusos del gobierno. Kaiser también advierte que las élites colombianas han sido negligentes, permitiendo la penetración de ideas socialistas sin resistencia efectiva. Mientras empresarios y líderes políticos buscaban proteger sus propios intereses, descuidaron la defensa de los principios democráticos y del libre mercado, facilitando el ascenso de Petro. Pero ahora enfrentan la realidad de un gobierno que desprecia a la empresa privada, sofoca la inversión y estrangula la economía. El propio país está pagando el precio de esa complacencia,